Mi esposo me dejó hace 3 años sin decir una palabra. Cuando se enteró de que lo engañé, nunca tuve un cierre. Y hoy descubrí que ya está casado y que tiene un bebé en camino. Tenía 34 años en ese entonces y pensaba que la vida me sonreía, aunque sabía que había cometido errores. Hoy, con 37 años, me siento destrozada al descubrir que él ya ha rehecho su vida, se casó con otra mujer y esperan a su primer hijo. Todo el peso de mis acciones cayó sobre mí en ese instante. Su recuerdo me quemó el alma. Lo conocí cuando ambos éramos muy jóvenes. Él, Julián, tenía esa energía que irradiaba fuerza y sensibilidad, era como un faro en mi vida, alguien en quien siempre creí poder confiar. Estuvimos juntos una década, 2 años de novios y 8 más de matrimonio. Pero fui yo quien rompió ese lazo sagrado. Lo traicioné. Fue un solo error, una sola vez, y aún hoy no logro comprender cómo se enteró. Jamás quiso explicarme, ni siquiera me permitió disculparme. Aquella tarde regresé a casa y encontré cada rincón de nuestro hogar más vacío de lo que nunca lo había visto. Sus pertenencias habían desaparecido, y al instante supe que había ocurrido lo peor. Corrí desesperada buscando algo que me indicara a dónde había ido, y entonces lo vi, sobre la mesa, unos documentos de divorcio y una nota. En ella, con letras firmes y crueles, había escrito: «Esto es lo que se hace con los traidores». Esas palabras quedaron grabadas en mi mente, como un cuchillo que cortaba cada esperanza de reconciliación. Durante 3 años, esa nota fue lo único que me dejó. Traté de comunicarme con él, pero su abogado era mi única conexión con su mundo. Intenté pedirle que lo convenciera de hablar conmigo, de darnos una última oportunidad. Pero todo era en vano. «Consiga un abogado para el divorcio», fue todo lo que escuché de parte del representante legal de Julián. Yo no quería divorciarme, me rehusaba a aceptar que nuestra historia terminara así, sin siquiera una despedida. Sabía que había cometido un error, pero también creía en las segundas oportunidades. Creía que, si tan solo me permitiera intentarlo, podría hacer que volviera a mirarme con los mismos ojos de amor de antes. Quería luchar por él, por nosotros, por esos 10 años juntos. Me preguntaba una y otra vez por qué no podíamos ser una pareja más que superara la traición, por qué él me apartó de su vida con tanta frialdad, ¿no merecía al menos la posibilidad de redimir mis acciones? Pero el tiempo pasó, y cada día sin verlo o escuchar su voz me iba hundiendo en una tristeza más profunda. No pude encontrar consuelo. Mi vida se convirtió en un caos, en un pozo de autodestrucción. Luché contra el dolor como pude, refugiándome en el alcohol y en noches interminables de insomnio. Me volví una sombra de mí misma, una persona que apenas reconocía. Mi terapeuta me insistía en que debía soltar, en que el proceso de sanación no vendría mientras yo continuara aferrada a una esperanza vacía. Pero en mi corazón seguía viva la ilusión de que un día él tocaría mi puerta y me diría que todo fue un mal sueño. Traté de dejarlo ir, de olvidarme de esa versión de mí que él amaba y que yo misma destruí. Sin embargo, la esperanza no me abandonaba. Luego de 2 años, el divorcio se hizo oficial. Ni siquiera logré detener el proceso. Sentí como si una parte de mí se hubiera ido con él para siempre. En el fondo, sabía que lo había herido de una manera irreparable, pero ¿acaso eso significaba que yo no merecía perdón? Todos cometemos errores, ¿por qué él, quien alguna vez me miró con tanta ternura, no podía darme otra oportunidad? En esos días oscuros conocí a Nora, una vieja amiga que se había convertido en mi confidente. Una noche, mientras charlábamos con unas copas de vino de por medio, Nora me dijo algo que me golpeó el alma: «Es hora de que lo superes. Él ya lo ha hecho. No puedes seguir así toda tu vida». No era el primer consejo que recibía para olvidar a Julián, pero esa noche, sus palabras me dolieron más que nunca. Algo en su tono me hizo sospechar. ¿Cómo estaba tan segura de que Julián ya había seguido adelante? La miré fijamente, sintiendo una mezcla de celos y angustia, y le pregunté si sabía algo más. Ella se mostró reacia a hablar, pero mi insistencia fue mayor. Lloré, le rogué por un solo dato, cualquier cosa que me ayudara a entender qué había pasado en su vida desde que me dejó. Finalmente, después de mucho insistir, Nora confesó que su esposo aún mantenía contacto con Julián. Me dijo que Julián había dejado el país, que ahora vivía en Islandia, casado con una mujer de allá, y que ella estaba embarazada de 7 meses.
Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. ¿Cómo podía ser posible? ¿Cómo podía estar allá, comenzando una nueva vida mientras yo me consumía día a día en el dolor? Recuerdos de nuestra vida juntos invadieron mi mente. Pensaba en las veces que habíamos hablado de formar una familia, en los sueños que construimos y que yo destrocé con un solo acto. Me atormentaba saber que mientras yo lo lloraba, mientras me desgarraba el alma cada noche, él encontraba consuelo en otro abrazo, en otra sonrisa, como había encontrado en esa mujer lo que nunca le di yo. A partir de la confesión de Nora, me quedé paralizada, tratando de procesar la realidad que tanto había temido. Julián no solo había rehecho su vida, sino que se encontraba a miles de kilómetros de distancia, en otro continente, esperando un hijo con otra mujer. Mientras yo me desgarraba el alma día tras día, él aparentemente había encontrado la paz, el amor, y una nueva razón para seguir adelante. La idea de que su vida continuaba felizmente sin mí, me dejó en un estado de shock tan profundo que apenas pude dormir esa noche. Al día siguiente, con los ojos hinchados y el corazón en ruinas, comencé a rememorar cada detalle de nuestra relación. Recordé las veces que habíamos hablado sobre formar una familia, sobre envejecer juntos, y cómo esos sueños se habían desmoronado por un solo error. Mi mente no paraba de repetirme una y otra vez, ¿cómo fue capaz de olvidar todo lo que tuvimos? Mientras me consumía por dentro, él había construido una vida en la que yo ya no tenía lugar. La rabia y el resentimiento comenzaron a apoderarse de mí. ¿De verdad fui tan fácil de reemplazar? Me preguntaba si realmente alguna vez fui tan importante para él o si, quizás, todo fue una ilusión. Quizás mi traición había sido solo la excusa perfecta que él necesitaba para librarse de mí. Me llenaba de dudas y recriminaciones, y cada pensamiento me hundía más en el dolor y la amargura. La esperanza de que algún día volveríamos a estar juntos se desvaneció en el aire. Intenté imaginar cómo sería su vida en ese nuevo país, tan lejos de mí. Pensé en la mujer que había logrado lo que yo nunca pude, darle un hijo. ¿Cómo era ella? ¿Qué tenía ella que yo no tenía? ¿Era más amable, más paciente, o simplemente no había cometido los errores que yo cometí? Mi mente se llenó de preguntas que jamás tendrían respuesta, y cada una de ellas me atormentaba más que la anterior. Sabía que pensar en eso solo me hacía daño, pero no podía evitarlo. Comencé a culparme de una manera más profunda, más amarga. Me odiaba por haber sido tan débil, por haber caído en la tentación y haber destruido lo que teníamos. Me preguntaba si realmente merecía el dolor que sentía, si acaso esto era una especie de castigo cósmico por haber traicionado la confianza de la única persona que me había amado de verdad. Y, sin embargo, no podía dejar de sentir que, a pesar de todo, también yo merecía una segunda oportunidad. Me pasaba los días sumergida en esta espiral de pensamientos oscuros, recordando cada momento que habíamos compartido, desde nuestras primeras citas hasta las noches en las que hablábamos sobre nuestros sueños y metas. Me dolía recordar su sonrisa, sus abrazos, y cómo solía hacerme sentir segura y amada. Ahora, todo eso parecía un espejismo lejano, algo que pertenecía a una vida que ya no existía. En un intento desesperado por entender, contacté nuevamente a su abogado, aunque sabía que sería en vano. Quería saber más, cualquier detalle sobre su vida actual. Pero, como siempre, el abogado fue cortante y distante. Me dejó claro que Julián no deseaba ningún tipo de contacto conmigo, y que lo mejor que podía hacer era seguir adelante y dejarlo en paz. Esas palabras fueron como un golpe más, uno que me dejaba cada vez más claro que nuestra historia realmente había llegado a su fin. Volví a hablar con Nora en varias ocasiones después de aquella confesión, tratando de sacar más detalles sobre Julián. Ella intentaba evitar el tema, tal vez por miedo a hacerme daño, pero yo necesitaba saberlo todo, cada pequeño detalle de su nueva vida. En una de esas conversaciones, me confesó que, al parecer, Julián había encontrado en su nueva pareja una paz que conmigo nunca logró alcanzar. Me dijo que, según su esposo, él se veía realmente feliz, como si finalmente hubiera encontrado su lugar en el mundo. Esa revelación fue devastadora. Me sentía como si una parte de mí hubiera sido arrancada de tajo. Julián estaba viviendo la vida que alguna vez habíamos planeado juntos, pero con otra persona. Esa imagen, la de él siendo feliz con alguien más, me quemaba el alma. Por más que intentaba aceptar la realidad, algo en mí se negaba a dejarlo ir. La venganza, ese deseo oscuro que había estado latente, comenzaba a despertar en lo más profundo de mi ser.
Me costaba enfrentarme a la idea de que él, quien alguna vez me prometió amor eterno, pudiera haberme olvidado tan fácilmente. ¿Acaso yo era la única que había quedado atrapada en el pasado? ¿Fui yo la única que no supo seguir adelante? El resentimiento y la amargura me corroían, y cada día que pasaba me sentía más incapaz de superar su partida. Me veía en el espejo y no reconocía a la persona que me devolvía la mirada. Estaba vacía, destrozada, consumida por una mezcla de arrepentimiento y rabia. En esos días de mayor desesperación, consideré viajar a Islandia, plantarme frente a él y decirle todo lo que llevaba guardado en el pecho. Quería que él supiera cuánto me había dolido su indiferencia, cuánto había sufrido por su ausencia. Quería que él sintiera, aunque fuera por un instante, el mismo dolor que me había causado. Pero sabía que eso solo empeoraría las cosas, que probablemente me rechazaría de nuevo y me obligaría a enfrentarme a la cruda realidad de que él ya no era parte de mi vida. Finalmente, y a regañadientes, comencé a aceptar que él había cerrado ese capítulo de su vida, y que yo debía hacer lo mismo. Pero el proceso de soltar, de dejar ir realmente, era una lucha diaria, una batalla que parecía no tener fin. Cada día, el recuerdo de nuestra relación se entremezclaba con la amarga realidad de su nueva vida, y cada día debía recordarme que, aunque doliera, tenía que seguir adelante. Sabía que el camino hacia la sanación sería largo y doloroso, pero también sabía que, de alguna manera, encontraría la forma de superar este tormento. Y aunque la idea de venganza aún rondaba en mi mente, sabía que la única forma de liberarme realmente era dejándolo ir, cerrando esa herida que, aunque aún sangraba, algún día terminaría por sanar. Quizás se casó simplemente para obtener la residencia. Tal vez, como en muchos países, el matrimonio le abrió una puerta fácil para quedarse allí. No lo sé, y esta incertidumbre me está matando. Me niego a aceptar que esté realmente enamorado de ella. Necesito hablar con él, entender qué está pasando, pero no tengo forma de alcanzarlo. Es como si nuestra historia de 10 años, nuestro matrimonio de 8, no significara nada para él. Cada vez me obsesiono más con la idea de viajar hasta Islandia y buscarlo, confrontarlo, pero no tengo ni la más mínima pista de dónde podría estar. No sé en qué ciudad vive, no tengo su número de teléfono, y todas sus redes sociales están cerradas. Incluso su familia ha cortado lazos conmigo, bloqueada en sus teléfonos, en sus redes, en cada intento de contacto. Me siento perdida en un laberinto sin salida. No puedo quitarme de la cabeza la idea de que esto no es más que una pesadilla de la cual debo despertar. Reviso todos los mensajes, los comentarios de personas que, de una forma u otra, intentan darme su opinión sobre mi situación. Pero la mayoría son duros, crueles, y no parecen entender que detrás de esta historia hay una persona real, alguien que está sufriendo. No busco que alguien me justifique ni que me diga que estuvo bien lo que hice. Sé que lo que hice fue terrible, y me duele cada día. Pero leer tantos comentarios llenos de odio me hace sentir como si estuviera atrapada en una celda de castigo, una donde las voces de los demás no hacen más que recordar mis errores, una y otra vez. ¿Acaso ninguno de ellos ha sentido el dolor de un corazón roto? ¿Acaso nadie ha amado de una manera que no se puede simplemente apagar? Todos parecen asumir que él ahora es feliz, que ha encontrado paz y amor en esta nueva vida que construyó sin mí. Pero, ¿cómo pueden estar tan seguros? No lo he visto en 2 años. La última imagen que tengo de él es aquella mañana, cuando salió por la puerta sin darme una explicación. ¿Cómo podría saber yo si es feliz o no? Y el hecho de que ahora ella esté embarazada no significa que esté en paz, ni que haya encontrado la felicidad. No dejo de pensar que, quizás, solo se quedó con ella porque está en un país extranjero y no quiere estar solo. Quizás esta mujer representa más una solución que un verdadero amor. Quizás, si tan solo yo hubiera sido una mejor persona, si hubiera sido una esposa más leal y fiel, todo esto nunca habría ocurrido. No puedo cambiar lo que hice, y eso me carcome por dentro. Todo lo que deseo es una segunda oportunidad para compensarlo. Pero, ¿cómo puedes compensar a alguien que no quiere darte la oportunidad? Esa pregunta retumba en mi cabeza. Algunos dicen que él no me debe nada, ni siquiera la posibilidad de redimirme. Y, aunque es difícil aceptarlo, sé que tienen razón. Quizás, en el fondo, él merece ser feliz, aunque sea sin mí. Recuerdo las veces que pensé en la posibilidad de que Julián no pudiera tener hijos.
Nunca lo mencioné abiertamente, pero la duda estaba ahí. Nos sometimos a estudios médicos, ambos, y ninguno tenía problemas de fertilidad. Aún así, la idea de que él pudiera ser infértil rondaba mi mente. Quizás fui injusta al pensar así, quizás, en mi desesperación por tener una familia, dejé que esa idea creciera dentro de mí. Me duele pensar que, mientras yo dudaba, él seguía a mi lado, sin saber el peso de mis pensamientos. Al leer los comentarios de personas diciendo que jamás lo amé, siento una mezcla de rabia y tristeza. ¿Acaso pueden decirme a mí lo que siento? ¿Acaso alguien puede entrar en mi corazón y entender la profundidad de lo que significaba Julián para mí? Es fácil juzgar desde afuera, fácil señalar con el dedo y arrojar condenas. Pero yo sé lo que siento, y aunque nadie lo entienda, él sigue siendo el amor de mi vida. Días después de esa última conversación con Nora, en la que me reveló la vida de Julián en Islandia, me encontré en una encrucijada. Sabía que la única forma de liberarme de esta carga era aceptarlo, dejarlo ir de verdad, cerrar esa puerta que me mantenía atrapada en el pasado. Y fue entonces cuando tomé una decisión drástica: viajaría a Islandia y lo enfrentaría. Quería que él supiera que aún lo amaba, que lamentaba mis errores, y, si no podía perdonarme, entonces me resignaría a vivir con su rechazo. Pero necesitaba ese último adiós. Ahorré dinero, planeé cada detalle, y finalmente compré el boleto. Llegué a Islandia con una mezcla de emociones: el miedo, la esperanza y la culpa se entrelazaban en mi pecho mientras caminaba por las calles de un país ajeno, buscándolo. No sabía exactamente dónde encontrarlo, pero mi desesperación me llevó a intentar cada opción posible, a buscar en cada rincón de la ciudad. Finalmente, tras días de búsqueda, logré localizarlo. Lo vi desde lejos, caminando junto a esa mujer que ahora era su esposa. Su rostro reflejaba paz, una tranquilidad que no recordaba haber visto en él durante mucho tiempo. Ella lo tomó de la mano, y pude ver que en ese gesto había una complicidad, un amor profundo que me hizo sentir insignificante. No me atrevía a acercarme. Observé desde lejos, con el corazón hecho trizas, mientras él sonreía junto a ella. Me di cuenta de que realmente había encontrado la felicidad, y en ese momento supe que mi presencia no haría más que destruir lo que había logrado. No era mi lugar, no tenía derecho a interrumpir su paz. Volví a mi país, con el alma rota pero, de algún modo, en paz. Entendí que mi castigo era vivir con el peso de mis errores, sabiendo que nunca podré recuperarlo. Su felicidad, aunque dolorosa de aceptar, era el precio de mi traición. Y así, enfrenté la cruel realidad de que algunas decisiones no tienen vuelta atrás, y que, a veces, el amor verdadero solo puede ser comprendido en el sacrificio y la renuncia. Si te gustó esta historia, no olvides que todos los días estamos subiendo historias donde la realidad supera la ficción. Recuerda suscribirte al canal, compartir el video y comentar. Recuerda que somos Patuchisme Reddit.